Yo cuando intento explicarme por qué me dedico a esto, hago toda una introspección a mis recuerdos de cuando era niño y de cuando era alumno. Por cierto, que todos los docentes deberían recordar más a menudo que fueron niños y fueron alumnos, porque así verían que hay determinadas cosas que se pueden hacer y otras que no conviene hacer, porque cuando me las hicieron a mí las viví muy mal. Entonces, en este recuerdo atribuyo que hay como 2 o 3 elementos que me ayudan a entender por qué me dediqué a la historia. Uno, bien simple: yo nací en un mundo donde aún no había televisión. Por tanto, en mi pueblo, en invierno, cuando hacía mucho frío y estábamos sentados en torno al hogar, se contaban muchas historias. Un elemento que me parece clave. Un segundo elemento: yo como niño y como joven, en algún momento soñé. Y cuando uno sueña, busca a aquellos protagonistas del pasado que te hacen trascender la realidad. No pierda de vista que yo me eduqué en una escuela franquista, dictatorial, donde soñar era casi imposible. Por tanto, los sueños te venían a través del cómic, a través de personajes de cine, a través de cosas que... Y bueno, y siempre uno pensaba, si yo hubiera vivido en la Edad Media, si yo hubiera... Bueno, este es otro elemento. Y el tercer elemento, yo creo que quizá lo sintetiza todo y lo resume, es que cuando uno es joven intenta cambiar el mundo. Y cuando uno intenta cambiar el mundo, intenta comprenderlo. En la escuela que yo viví y en la universidad que yo estudié, no había mundo, había una ficción de mundo que era el mundo que te vendía la dictadura. Por tanto, yo empecé a estudiar historia al margen de la historia que me enseñaban, tanto en el sistema educativo no universitario como en la propia universidad. Empecé a leer libros que no eran lecturas obligadas de la carrera, sino que eran aquellos libros que te acercaban a una historia social, a una historia económica, en la que se hablaba de hombres y mujeres cercanos a mí y no de grandes héroes, de grandes caudillos, de grandes guerreros y de grandes militares. Bueno, la importancia de estudiar historia, mire, hace unos años, ya bastantes, cuando yo empezaba, era maestro en la escuela, yo soy de un grupo de renovación pedagógica, aunque trabaje en la universidad me considero básicamente maestro, y en nuestras escuelas de verano, en estas actividades que se hacen ahora, precisamente en el mes de julio, que es cuando acabamos la escuela y tenemos antes de las vacaciones, invitamos a un gran historiador francés, Pierre Vilar, que es un hombre que dedicó buena parte de su investigación a la historia de Cataluña. Y le dijimos, profesor, somos profesores jóvenes que queremos tener un diálogo con ustedes. Y la pregunta primera que le hicimos era, profesor, ¿para qué sirve enseñar historia? Y él nos contestó con una frase que yo me la he hecho mía, es para leer el periódico, es decir, para entender la realidad. Nuestro presente solo se interpreta en claves históricas. Lo que está sucediendo hoy es una consecuencia de acciones que vienen del pasado, de la misma manera que aquello que estamos haciendo hoy marcará el futuro. Por tanto, ¿qué elementos hemos de dar a los jóvenes? ¿Qué elementos ha de aprender la ciudadanía? Fundamentalmente los elementos teóricos, los elementos procedimentales o competenciales que le permitan descubrir su historicidad. Es decir, somos seres en el tiempo, no podemos decir que la historia sucede al margen de nosotros, porque no sucede al margen de nosotros. Nosotros hacemos lo que hacemos porque somos hijos de nuestro tiempo. Y podemos ser hijos de nuestro tiempo y dejarnos llevar como el viento por nuestro tiempo, o podemos asumir el protagonismo que la enseñanza de la historia nos explica para convertirnos en creadores de tiempo y, por tanto, en personas que tomamos decisiones sobre el futuro que nos gustaría construir. Esta es la clave, esta es la clave. Por supuesto que además sirve para dotar a los ciudadanos de información suficiente que les permita distinguir la verdad de la mentira, la media verdad de la mentira, la opinión del hecho. En este sentido, yo creo que es clave esta formación si uno quiere ver qué hay detrás de las imágenes y de los relatos que aparecen en televisión. A menudo los jóvenes creen que lo que aparece en televisión es la realidad. Y uno les tiene que decir, no, miren, lo que ocurre en televisión es el relato que ha hecho un director de un programa, que ha ordenado a un cámara que lo filme, que luego ha pasado por el laboratorio, que se ha seleccionado aquello que se ha pretendido y que además se ha acompañado de un texto que no siempre responde a la realidad observada. Por tanto, todo esto se puede aprender desde la historia, se puede aprender desde la formación de un pensamiento histórico que va mucho más allá del aprendizaje de hechos históricos de la historia de mi país o de la historia del mundo. Va sobre todo
vinculado a la formación del pensamiento de la conciencia histórica. Se debería enseñar básicamente pensando en esta idea. Hay que desarrollar el pensamiento histórico y la conciencia histórica. Y esto supone desarrollar unas habilidades de pensamiento que no son muchas. Por ejemplo, cualquier muchacho ha de saber ubicar en el espacio y el tiempo cualquier hecho histórico. Ubicar en el espacio y en el tiempo significa ubicar en una realidad tangible, ubicarlo en un contexto determinado. En un contexto determinado significa las características de lo que debía ser, por ejemplo, el Chile colonial, las grandes características que ayudan a entender un proceso histórico. Y lo hay que trabajar a partir de procesos. La historia que explica los cambios y las continuidades. No habría historia si no hubiera cambios y continuidades. Si estuviésemos en el paraíso terrenal, yo siempre pongo de ejemplo a mis alumnos como anécdota, que en el paraíso terrenal no había tiempo, tal como lo describe la Biblia, no había. Adán y Eva no tenían edad, porque no existía. Adán y Eva tienen edad cuando son expulsados del paraíso, y entonces entramos en la historia. Entrar en la historia es entrar en el cambio y en la continuidad. Y lo que ha de hacer la historia es explicar las razones del cambio y de la continuidad. Ha de otorgar a los muchachos la capacidad de entender los procesos humanos. Ha de enseñar a los muchachos a juzgar éticamente determinados hechos del pasado. Juzgar éticamente significa, a partir hoy de los derechos humanos, condenar aquello que ha atentado contra la dignidad humana, sea el Holocausto o cualquier dictadura de las habidas en el siglo XX. Significa dotar a la gente para poner en primer lugar la dignidad humana, es decir, condenar la violencia de género, condenar la explotación infantil, condenar el hambre en poblaciones africanas, condenar las guerras, tolerar el comercio armamentístico, tolerar que las farmacéuticas abusen de prácticas no legales con poblaciones indefensas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es un llamado a ser personas que en un contexto de un mundo globalizado anteponemos por encima de las naciones los derechos humanos. Y en los derechos humanos, fíjense, no hay fronteras. No hay fronteras. Yo no tengo más derechos o menos que usted por ser español, ni usted los tiene más por ser chilena. Usted y yo reímos y lloramos de la misma manera. Podemos reír y llorar por cosas distintas. Nos alimentamos de la misma manera, pero podemos comer cosas distintas. Si yo cuando vengo a Chile como comida chilena y si usted cuando viene a España come comida. Sería perverso que tanto si yo vengo a Chile como si usted va a España entramos en un McDonald's. Porque un McDonald's ya es otra cosa, ya no es cultura, es negocio. Bueno, y así sucesivamente. Conocimientos. Fíjense, la historia está en la calle, la historia está en la voz de nuestros abuelos, la historia está en la novela, está en la prensa, está en cualquier parte, somos seres históricos. Bueno, bastante mal. A ver, no por culpa de los docentes, esto también lo quiero dejar bien claro. Los docentes tienen la formación que tienen y no hay ningún gobierno que permita formar a unos docentes para que formen a unos jóvenes para que piensen. Es mucho más cómodo formar a jóvenes para que obedezcan. Es verdad que estamos en democracia y que ya no somos súbditos, pero los medios de comunicación y en general los poderes no quieren gente que piense por su cuenta, porque si pensáramos por nuestra cuenta enseñaríamos otra historia. Por ejemplo, ¿por qué las mujeres no protagonizan los textos históricos que se enseñan en las escuelas? Bueno, porque sigue habiendo una concepción machista del poder. Sigue habiendo, a pesar de que en algunos países como el suyo la presidenta es una mujer, en general la sociedad es muy machista y transmite valores machistas. Si usted coge un libro de texto de cualquier curso de enseñanza secundaria, de enseñanza media, verá que no hay mujeres. No hay mujeres. Y cuando aparece alguna, aparece asumiendo tareas masculinas. ¿Por qué? Porque los relatos históricos que vendemos se vinculan con esta entelequia de la nación, con las independencias, y ¿quién caracteriza a quién? Los protagonistas son caudillos, son militares, son casi siempre varones y casi siempre, no los varones que yo conozco, no gente parecida a mis vecinos, sino los grandes dirigentes políticos. Entonces, uno de los problemas serios es que hay muchos protagonistas invisibles. Las niñas aprenden historia quizá mejor que los varones, pero no se identifican con el conocimiento histórico porque no aparecen mujeres. Pero fíjese, tampoco aparecen niños y niñas. Parece que todos hayamos crecido adultos. No aparecen minorías étnicas. Parece que todo el mundo seamos iguales.
Mire, que en España los gitanos llevan 500 años viviendo con nosotros y en los textos no aparecen los gitanos, que es una cultura propia, que tiene su lengua propia, no aparecen, pero no aparecen las minorías sexuales, no aparecen las minorías religiosas. Es decir, estamos dando una imagen como si el pasado fuera una realidad homogénea en la que todo el mundo fuera igual. Y no, esto no es así. Yo creo que la gente aprendería más historia si la historia hablase de nosotros mismos. Hablase de hombres y mujeres de carne y hueso, que fueron campesinos, que fueron pescadores, que fueron vendedoras, que fueron, yo qué sé, cualquier oficio, cualquier... Y esto la historia ya lo ha investigado, es la historia social y económica, es la nueva historia cultural, es la historia de estas minorías. Por ejemplo, en Chile hay una buena historia de la infancia, por tanto sería muy fácil incorporar a los niños. Siempre ha habido niños y siempre los niños han trabajado y siempre los niños han tenido un rol. O las mujeres, lo de las mujeres es escandaloso, es escandaloso. Hay una historia femenina muy importante, pero las mujeres siguen sin aparecer. Yo puedo, como docente, trabajar en un contexto muy humilde, muy violento, muy no sé qué, o en un contexto muy clase media alta. Yo soy el mismo, pero yo he de saber tomar decisiones si trabajo en un contexto o en otro. Primera cosa, formación inicial. Segunda cosa, crear las condiciones para que el alumno quiera aprender. Y esto exige saber que el profesor es el que tiene competencias en el espacio de su aula. No es el autor de un libro de texto, no es el ministro. Yo lo que hago en mi aula lo hago con mis alumnos. Yo soy profesional y, por tanto, he de dominar los instrumentos para predisponer. Y es muy fácil predisponer a un niño, es muy fácil. Es muy fácil, lo que pasa es que requiere unos tiempos y requiere no tanto una obsesión en aprender muchas cosas, sino en comer poco y digerir bien, que esta es la clave. Y si me apuran, una última cosa. El docente es este profesional que es capaz de tomar decisiones como el médico o como el cocinero. Si yo soy un cocinero de un restaurante de prestigio, he de saber que hay una materia prima que es fundamental para cocinar. Pero yo he de hacer un plato que sea algo distinto de los productos que lo integran. Yo he de crear. Cuando yo creo y consigo unos buenos platos, la gente viene a mi restaurante porque mi restaurante ofrece unos buenos manjares. La tarea del docente es esta, del profesional que es capaz de crear unos platos en función de los comensales que van a ir a su restaurante, con una diferencia. Los ciudadanos elegimos el restaurante, los alumnos están obligados a ir a la escuela. Por tanto, digamos, hay que predisponerles con más motivos, hay que animarles. Yo creo que todo el mundo puede aprender historia y que además, cuando uno descubre la bondad de la historia, disfruta aprendiendo historia, porque habla de nosotros mismos, habla de hombres, de mujeres, en el pasado, en el presente, tal vez en el futuro, habla de las cosas que hemos hecho, de las que nos gustaría hacer, nos habilita para el cambio y la continuidad, nos ayuda a distinguir qué es un hecho de qué es una opinión sobre un hecho, bueno, nos enriquece en muchísimos sentidos y sobre todo debería dar sentido a nuestra propia realidad humana. No tanto si somos mejores los chilenos que los argentinos o que los españoles, sino a lo que representa hoy, en pleno siglo XXI, con un mundo globalizado, ser hombre, ser mujer, ser persona. Pensar, sentir y actuar.